revelado, la nueva empleada transformó vidas ocultas de gemelos ciegos en un hecho inesperado y en un pequeño barrio de Sevilla, un aire de expectativa flotaba en la vida de los gemelos Morales. Daniel y Luis, ciegos desde el nacimiento, habían vivido en un mundo donde las sombras eran su única compañía. Su madre, Clara, siempre había sido su roca, aunque su amor se había disfrazado de una preocupación constante que los envolvía como una neblina. Cuando Valeria llegó al barrio, la madurez de su sonrisa y la luz en sus ojos prometieron cambios que no esperaban. Sin embargo, la llegada de alguien nuevo también trajo consigo un torrente de emociones mezcladas, un dilema que comenzaba a hacer mella en la estabilidad de su hogar. Valeria era una empleada administrativa llena de iniciativas. Desde el primer día, su energía y su deseo de mejorar la vida de las personas que la rodeaban resonaban en cada palabra, y decidió involucrarse en la vida de los gemelos, como si su destino ya estuviera entrelazado con el de ellos. Pero Daniel y Luis, escépticos sobre las intenciones de quienes se cruzaban en su camino, al principio no sabían qué hacer con su calidez. La incertidumbre se coló en sus corazones. Estaban acostumbrados a cerrar las puertas al mundo exterior, a sentirse cómodos en su burbuja de amor y temor. ¿Era realmente posible confiar en alguien más? El conflicto crecía en la mente de Clara, quien, días después de conocer a Valeria, comenzó a sentir que su control sobre los destinos de sus hijos se evaporaba. La madre se debatía entre permitir que sus hijos exploraran un nuevo camino, o protegerlos del rechazo que habían enfrentado tantas veces. En los silencios de la noche, su mente no paraba de encontrar escenarios oscuros. ¿Qué pasaría si la nueva amistad resultaba ser solo otra decepción? Sin embargo, su fe en Valeria comenzaba a resquebrajarse cuando vio cómo sus hijos se abrían lentamente a ella, compartiendo sus sueños de pintura y arte, esa voz silenciosa que habían cultivado en su interior. Mientras tanto, los gemelos sentían una mezcla de emociones. La esperanza de tocar un nuevo horizonte se entrelazaba con el miedo a ser heridos nuevamente. La idea de abrir sus corazones a Valeria, alguien que traía consigo un pasado que ni ellos ni su madre podían comprender del todo, provocaba una angustia que les robaba el aliento. Daniel, siempre el más impulsivo de los dos, dudaba, ¿y si ella solo juega con nuestros sueños? Luis, más cauteloso, respondía con un murmullo bajo, ¿pero y si hay más de lo que hemos visto, hermano? La balanza del deseo y la desconfianza pendía amenazadoramente en el aire. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El punto de quiebre se presentó de manera repentina. Valeria llevó a Daniel y Luis a un viejo cobertizo que había pertenecido a su abuelo, un artista olvidado, y, con sus manos, desenterraron recuerdos cubiertos de polvo. Las esculturas reveladas desnudaron un legado que, de alguna manera, los conectaba con su historia familiar. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La posibilidad de tocar su propio linaje los empujó a un abismo de preguntas y deseos voraces por conocer su verdad. Pero, al mismo tiempo, la angustia de Clara se intensificó. Su mente se debatía entre la seguridad que ofrecía su protección y la certeza de que dejar ir a sus hijos hacia lo desconocido podría ser peligrosísimo. Mientras las expectativas chocaban, el miedo inhibió a los gemelos. La realidad que conocían les ofrecía una falsa sensación de control, mientras que dar un paso hacia adelante, donde se escondía la esperanza, podría acarrear riesgos inimaginables. Con cada esbozo de confianza que ofrecía Valeria, el suelo se tambaleaba bajo los pies de la madre. La pregunta se repitió en su mente como un eco ensordecedor: ¿qué tan lejos estaban dispuestos a ir para encontrar su verdadera voz? En el aire, la tensión se hacía palpable, y aún no era claro si los lazos de amor familiar podrían resistir la tormenta que se avecinaba. La vida de los Morales estaba, irremediablemente, a punto de cambiar para siempre. La tarde siguiente, la atmósfera en el hogar de los Morales estaba cargada de un nerviosismo palpable. Daniel y Luis se encontraban en su habitación, rodeados de aquella mezcla de objetos que, aislados entre sí, representaban sus sueños más profundos: pinceles, lienzos en blanco y pequeños cuadernos llenos de esbozos. Sin embargo, el eco de las palabras de Valeria resonaba en sus cabezas. Ella había propuesto que exploraran aquellos talentos ocultos,
que se permitieran soñar más allá de lo que su mundo les había dictado hasta ahora. Daniel, incapaz de contener su inquietud, rompió el silencio. Luis, ¿qué pasa si Valeria tiene razón? ¿Y si esto es nuestra oportunidad de ser algo más que solo gemelos ciegos? Pero, ¿y si fallamos? Su voz llevaba el peso de años de miedo y dudas. Sin embargo, dentro de él, también se gestaba una chispa, una emoción que empezaba a impacientarlo, el deseo de probar sus límites. Luis, en cambio, continuaba con su análisis más cauteloso. No podemos permitir que nuestras emociones nos guíen. Hemos sido heridos antes, no hay que olvidar eso. Pero mientras decía esto, dentro de él germinaba la misma duda que rondaba a su hermano. Sin embargo, su naturaleza precavida lo mantenía atado al pasado, temiendo el soplido frío de la decepción. Mientras tanto, Clara, que estaba en la cocina, preparaba la cena, sintiendo como su corazón se debatía entre la sobreprotección y la necesidad de dejar a sus hijos ser. Luchaba con la idea de que podían encontrar su voz y a la vez que el mundo externo podría no ser tan comprensivo como Valeria había sido hasta el momento. Sus pensamientos giraban como vientos huracanados, cuestionando cada decisión que había tomado. Al llegar Valeria, se respiraba un aire diferente en su presencia. Con pasos firmes y una sonrisa amplia, se acercó. He pensado en algo para ustedes. ¿Qué tal si organizamos una pequeña exposición de sus obras? Podríamos usar ese cobertizo como galería. Haría notar su talento y podría ser un primer paso para salir y mostrar al mundo lo que pueden lograr. Sus palabras llevaban una mezcla de entusiasmo y desafío. Eran el viento fresco que rompía su complacencia. Daniel, que solía ser el más entusiasta, comenzó a compartir la idea con un brillo en sus ojos. Pero algo interrumpió su ímpetu, la mirada nerviosa de Luis. ¿Y si no estamos listos? No todos pueden entender nuestras obras. Eso puede herirnos. Esa preocupación hizo que todos en la habitación se detuvieran a reflexionar. Era un dilema hondo que cuestionaba no solo su habilidad como artistas, sino su esencia misma y el deseo de ser aceptados. La tensión estalló en un grito de frustración de Daniel. Si no lo intentamos nunca lo sabremos. No quiero pasar mi vida atrapado en las sombras. Tengo miedo, sí, pero también quiero vivir. Era un grito que resonaba en el corazón de Clara, una madre que iba entendiendo, en cada segundo, que su papel protector podía estar limitando el potencial de sus hijos. Valeria tomó la mano de Daniel, dándole un pequeño apretón. La vida está hecha de riesgos, Daniel. Puedes fallar, sí, pero cada exposición es una lección que te llevará a otra parte de tu viaje. Mientras la conversación seguía, algo comenzó a alzarse entre los tres, un impulso compartido para explorar lo desconocido. Con cada palabra de Valeria, un pequeño puente se iba construyendo y la incertidumbre empezaba a desvanecerse. Pero todavía había una pregunta a la que debían enfrentarse. ¿Estaban dispuestos a abrir sus corazones y arriesgarse a ser heridos nuevamente? Al caer la noche, Clara se retiró a su habitación, sintiendo que el momento decisivo se acercaba. Y mientras tanto, los gemelos, rodeados de sus obras, empezaban a imaginar su propia narrativa en este nuevo capítulo. Sin embargo, el eco de sus ansiedades aún vibraba en el aire. Daniel y Luis entendieron que el próximo paso no solo decidiría su carrera artística, sino que alteraría la dinámica familiar para siempre, al encender una simple lámpara que iluminaba tenuemente el cuarto. La revelación se deslizó a sus mentes. Iba a llegar el momento de decidir si se aventurarían hacia la luz o se quedarían en la sombra de la duda, y había algo que latiendo en su interior les decía que el camino estaba a punto de desnudarse frente a ellos, incluso si no se sentían preparados. ¿Qué sucedería cuando tuvieran que enfrentarse a la verdad detrás de sus miedos y aspiraciones? La respuesta parecía estar más cerca de lo que imaginaban, y aún no eran conscientes de las consecuencias que vendrían con ello. La mañana siguiente llegó con una sensación de anticipación casi electrizante. Daniel, despertando antes que el sol, sintió el latir fuerte en su pecho al contemplar los lienzos. El pequeño cobertizo, un espacio que podía volverse la manifestación de sus más profundos anhelos, parece llamar a su creatividad. Con cada trazo que se dibujaba en su mente, la decisión de arriesgarse a exponer su arte se convertía en un impulso incontrolable. Mientras tanto, una inquietante sombra de duda se cernía en su cabeza. ¿Realmente estaban listos para este salto? Luis, despertando después, notó la energía inusual en su hermano. Daniel, ¿qué estás pensando? Preguntó mientras se pasaba la mano por el cabello. Un impulso de protestar surgió en él, el temor de fallar nuevamente cruzando su mente. No podemos hacerlo sin un plan.
Si la gente no acepta nuestras obras. ¿Y si sí? Interrumpió Daniel. ¿Qué pasaría si nuestra creatividad conecta con otros? No podemos dejar que el temor nos frene. No esta vez. Las palabras resonaron en el corazón de Luis, abriendo un espacio donde la duda y la esperanza podían coexistir. Había algo liberador en la idea de válidas aspiraciones, pese a los riesgos incurables de la exposición. Se vio enfrentando sus propias inseguridades, confrontando la incómoda realidad de su potencial. Mientras comentaban sus ideas sobre la exposición, se dieron cuenta de que necesitaban amplificar su voz creativa. Deep down, Luis empezó a sentir que su precaución no solo lo mantenía seguro, sino que, a su vez, lo mantenía encerrado. Esa percepción lo llevó a determinar que debía hallarle sentido a invertir en su propio valor como artista. El día transcurrió en una mezcla de emoción y tensión. Saturados de entusiasmo, Daniel y Luis comenzaron a trabajar en las piezas que habrían de presentar. Al ver cómo sus miedos se transformaban en pinceladas, una especie de alquimia personal sucedió. Cada trazo en su lienzo era una confrontación. Todo lo que habían sentido, todas las heridas, se convertían en arte. Era un viaje hacia el descubrimiento de sí mismos y su posible legado artístico. Más tarde, tras una tarde de trabajo profundo, llegó Valeria. Con ella, el aire se tornó más eléctrico. ¿Listos para hacer algo extraordinario?, preguntó con una sonrisa persuasiva. Los gemelos sintieron un ímpetu renovado en su interior, la certeza de que estaban eligiendo un camino que, para ellos, podría significar liberación. Con el cobertizo posiblemente transformándose en un refugio para sus obras, un espacio de innovación y riesgo, comenzaron a imaginar no solo la exhibición, sino sus implicaciones más allá del cobertizo. El arte podría convertirse en su voz, su modo de invitar al mundo a entender sus experiencias. La noche cayó como una manta de posibilidades. Sentados junto a sus obras, los gemelos reflexionaron sobre la urgencia de poner sus emociones en forma de colores, trazos y sombras. Pero en el fondo de sus corazones, una inquietante pregunta persistía: ¿podrían realmente sostener el peso del verdadero reconocimiento y la aceptación? La revelación de que el arte podría ser la puerta para explotar su mundo interno necesitaba un acto de fe. Esa noche, se comprometieron a entrelazar su destino creativo, sin dejar que el miedo definiera su camino. Cuando finalmente se despidieron de Valeria, una nueva inquietud surgió. El eco de sus aspiraciones clamaba por un desarrollo aún más profundo. Era evidente que una nueva etapa comenzaba, una que no solo implicaría su arte, sino su vida familiar misma. Mientras el silencio se llenaba de promesas, la tensión volvía a intensificarse, preguntándose si, al aceptar sus talentos, podrían enfrentar la verdad detrás de todas sus ambiciones sin transformar sus vulnerabilidades en cicatrices aún más profundas. ¿Qué otros secretos estarían por descubrir al abrir la puerta a su expresión, y cómo confrontarían a los que podrían resentir su opción de brillar? El amanecer trajo consigo una mezcla de adrenalina y ansiedad que se coló por los rincones del cobertizo. Daniel contemplaba el lienzo en blanco frente a él, su mente era un torbellino de emociones y tramas que ansiaban ser expresadas. Cada paletada de pintura era un acto de liberación, una forma de autoafirmación que comenzaba a desafiar su antiguo yo. Mientras tanto, Luis, aún atrapado en su habitual cautela, revisaba meticulosamente los detalles de cada pieza. La idea de lo desconocido seguía nublando su mente, como una temible sombra que amenazaba con consumir la chispa de su ambición. «Es hora de que nuestras obras cuenten una historia», dijo Daniel. Su voz, envuelta en una determinación renovada, capturó la atención de su hermano. «No solo se trata de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos y a quién lo mostramos». Luis sintió una especie de resistencia crecer en él, pero no pudo evitar que el deseo de romper con sus cadenas internas comenzara a abrirse paso. La lucha entre su anhelo de validación y su sed de seguridad crecía a cada paso. Esa misma tarde, los hermanos se sentaron con Valeria para discutir estrategias. Ella había estado empezando a ofrecer asesoramiento sobre cómo presentar sus obras, y la pasión que irradiaba contagiaba a Daniel. Luis, sin embargo, lo veía todo con una perspectiva más crítica. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra visión no se diluya en los deseos de otros?, preguntó, su voz temblando con la tensión de su duda. Tu voz es única, Luis, respondió Valeria, mirándolo a los ojos. No se trata de encajar en un molde, sino de crear tu propio espacio. Sus palabras resonaron en la mente de Luis y, por un instante, sintió que una puerta se abría para él. Pero la resistencia no desapareció. Con cada conversación, cada hora invertida en su arte,
la presión para rendir honores a la familia se intensificaba. La lucha por definir su individualidad pasaba por la espada de Damocles que era su familiaridad con el arte. Con el próximo paso hacia la exposición programado, Luis decidió que no podía permitir que la duda lo definiera. Se comprometió a dejar de lado su miedo al rechazo y a confrontar no solo a los juicios externos, sino también a los propios. Empezó a experimentar con colores y estilos que normalmente habría considerado demasiado arriesgados. Cada nuevo rayo de creatividad le ofrecía una nueva perspectiva, y por primera vez, sentía que su arte podía ser un refugio, no solo para él, sino para otros que compartiesen su experiencia. Sin embargo, las inseguridades continuaban acechando. ¿Qué pasaría si sus esfuerzos se quedaban cortos? ¿Si sus pensamientos e intuiciones se afrontaban con indiferencia? Esa noche, mientras trabajaba en su último lienzo, sintió una pesada carga sobre sus hombros. La necesidad de validación se entrelazaba con un impulso creciente de expresarse auténticamente. El eco de la discusión con Valeria resonaba en su mente. Decidido a dar un paso decisivo hacia el autodescubrimiento, Luis decidió realizar una pieza que desnudara sus emociones más vulnerables. Sería un retrato de su vida, un reflejo no solo de sus luchas, sino de sus sueños. Cuando presentó la idea a Daniel, este sintió una chispa de orgullo por su hermano. Eso es lo que necesitamos, dijo entusiasta. Pero lo que debería haber sido un momento de celebración se tornó en tensión. Un aire inquietante surgió cuando Luis se dio cuenta de que exponer su alma al mundo era quizás el reto más grande que jamás había enfrentado. ¿Estaba listo para despojarse de las capas que llevaba tanto tiempo construyendo? A medida que la fecha de la exposición se acercaba, la posibilidad de rechazo se cernía como una tormenta oscura. Daniel compartía su entusiasmo, pero Luis experimentaba una confusión interna, preguntándose si realmente podría soportar el tipo de feedback que venía con el reconocimiento. Con cada trabajo realizado, el miedo y la necesidad de aceptación empezaron a fusionarse en un conflicto más profundo. Mientras contemplaba su obra sin terminar, la luz del día se desvanecía lentamente. Una decisión crucial se avecinaba, estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría regreso. La incertidumbre lo invadía, pero también lo empujaba a un estado de alerta creativa. En ese momento crucial, Luis comprendió que, al permitir que su arte hablara por él, quizás podría encontrar una nueva voz que retaría no solo a los demás, sino también a su historia personal. ¿Podría realmente liberarse de las ataduras que lo mantenían prisionero? La respuesta se estaba acercando, cada vez más, oscureciendo la línea entre riesgo y recompensa. Luis se despertó antes del amanecer, acechado por el silencio. Una sensación de urgencia pululaba en su interior, y la cama le parecía cada vez más un refugio que lo mantenía alejado de su verdad. Se levantó, asomándose a la ventana del cobertizo, donde el horizonte ofrecía una paleta de colores matutinos. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Esa mañana, estaba decidido a enfrentar sus miedos. Sabía que su próximo paso debía ser una expansión de su visión, un intento de conectar todo lo que había aprendido hasta ahora. El retrato que planeaba crear no sería solo una expresión personal, quería que sirviera como un espejo para los demás, un símbolo de liberación emocional. Sin embargo, la presión abrumadora de estar expuesto al mundo lo mantenía alerta. Mientras mezclaba pintura en su caballete, sintió un impulso irrefrenable por incorporar no solo pinceladas, sino también texturas que evocaran las diferentes etapas de su vida. Pensó en las veces que había estado demasiado asustado para hablar, en los momentos en que sus emociones habían sido ahogadas por la expectativa familiar. Cada estrato de la pintura debía representar un capítulo de su viaje, apostando por la autenticidad incluso cuando la duda amenazaba con ensombrecer su claridad. Luis trabajó con más fuerza, pero cada trazo le recordaba el riesgo que estaba corriendo. La idea de ver su historia allí, expuesta, era un paso hacia adelante pero también hacia el abismo. Se preguntó si al mostrar su vulnerabilidad podría encontrar no solo aceptación, sino también conexión con otros que sentían lo mismo. El tiempo avanzaba, y pronto tendría que presentar la obra tanto a Daniel como a Valeria. La noche anterior, había soñado que la pintura brillaba en la luz, que las personas se detenían, miraban, y entendían la profundidad de su mensaje. Su corazón latía frenéticamente al imaginar la escena, pero al mismo tiempo, la inseguridad surgía como un eco persistente. Por primera vez en su vida, se sintió atrapado entre el deseo de complacer y la necesidad de ser fiel a sí mismo. ¿Podría encontrar un equilibrio entre ambos? Con el corazón latiendo, se comprometió en su mente a dejar que la vulnerabilidad fluyera a través de cada trazo, a permitir que el lienzo se convirtiera en un documento de su autenticidad.
La reunión con Valeria y Daniel llegó más rápido de lo que esperaba. Entrar al cobertizo sintió como pisar el escenario de un teatro donde cada mirada se centraba en él. Daniel, entusiasmado, su sonrisa iluminaba el ambiente, mientras que Valeria, con ojos críticos y comprensivos, estaba lista para escuchar. Estoy emocionado con lo que has creado, hermano, dijo Daniel, buscando en su rostro el respaldo que necesitaba. Louis se debatía entre la excitación y el temor. Expondría su alma, y lo que eso implicaba era aún incierto. Estaban ellos listos para lo que iba a mostrar, a medida que desvelaba la obra. Las palabras de Valeria retumbaban en su mente. No se trata de encajar en un molde. Alzó la mirada y, en el rostro de su hermano, vio la esperanza, y en el de Valeria, la expectativa de algo increíble. Sin embargo, en el fondo, la duda seguía persistiendo. La exposición estaba a la vuelta de la esquina, y el mundo al que se enfrentarían podía ser tanto un adversario como un aliado. La atmósfera se tornaba pesada y electrizante, y Luis, mientras observaba su obra por primera vez con ojos de crítico, se sintió angustiado. Es hermoso, dijo Valeria, tratando de cerrar la brecha que él mismo había abierto en su interior, pero lo más importante es que sea auténtico para ti. Las palabras fueron como un alivio y un peso al mismo tiempo, un recordatorio de la verdad que aún debía aceptar. No podía esperar aprobación externa sin antes perdonarse a sí mismo por lo que había temido. Finalmente, mientras los tres se sumergían en discusiones sobre matices y técnicas, Luis se dio cuenta de que, más que mostrar su arte, se trataba de un viaje hacia la revelación de quién realmente era. La exposición podría ser un punto de inflexión, no obstante, una nueva sombra se cernía sobre sus pensamientos. ¿Podría realmente su retrato conectar con otros, o sería solo un eco en el vacío? La respuesta podía ser al mismo tiempo liberadora y devastadora. Él sabía que hasta ese momento, las palabras se habían sentido pesadas, pero el momento de la verdad se aproximaba. Ahora, más que nunca, se necesitaba la valentía para enfrentarse no solo al juicio ajeno, sino al suyo propio. En su mente, la pregunta retumbaba: ¿el arte podría ser su salvación, o simplemente otro motivo para hundirse más en la oscuridad? Luis respiró profundamente, intentando calmar la tempestad que hervía en su interior. La reunión había sido un paso hacia adelante, pero la noche se acercaba y con ella la incertidumbre sobre lo que vendría. Mientras recogía sus pinceles y limpiaba el caballete, su mente maquinaba. El arte era su refugio, su sinceridad, pero ahora también representaba su mayor miedo. La exposición, el día de la exposición llegó más rápido de lo que había imaginado. Luis miraba su obra en el cobertizo, deseando que el lienzo pudiera hablar por sí mismo. Se preparó para el evento, cada detalle minuciosamente pensado, y, sin embargo, no podía escapar de la conversación interna que resonaba. ¿Condensaría su vulnerabilidad en un simple retrato o sería solo un intento fallido de conectar? Las horas previas al evento estaban cargadas de una mezcla de adrenalina y angustia. Cada persona que se acercaba a hablarle parecía una amenaza a su integridad. Mientras Daniel bromeaba con los asistentes, Luis se alejaba un poco, buscando silencio en medio del bullicio. Se recordó a sí mismo la razón detrás de su exposición. No era solo sobre el arte, era sobre romper las cadenas que lo habían mantenido atado por tanto tiempo. A medida que las luces del lugar comenzaban a iluminar la sala, su corazón aceleró. Un torrente de pensamientos lo invadió mientras visualizaba a la gente interactuando con su obra, las miradas escaneando cada matiz. Louis sintió la presión de demostrar no solo su talento, sino su evolución como ser humano. Fue entonces que se dio cuenta de que había llegado a un punto crucial. Con cada paso que daba hacia el centro de la sala, se preguntó si había sido suficiente. Había sumado sus experiencias en cada trazo, pero ¿sería suficiente para resonar con aquellos que se detendrían frente a su obra? La idea de que su historia podría no ser comprendida lo consumía. En su mente, empezaron a cobrar vida las dudas. ¿Cómo puedo mostrar mi verdad si tengo miedo de ser juzgado? En el momento en que se paró frente a la obra, sintió una oleada de calma que le otorgó coraje. Era ahora o nunca. Había recorrido un camino significativo para llegar hasta aquí, y el arte era su medio de comunicación. Los murmullos de la multitud se intensificaron mientras las luces se dirigían hacia el retrato. Con una respiración honda, Luis levantó la vista hacia el lienzo, y renovó su enfoque. No se trataba de recibir aplausos, era una invitación a conectar. La gente comenzó a acercarse. Algunos intercambiaban sus impresiones como si descifraran un enigma. Luis sintió que cada palabra y cada mirada los acercaba a él y a su verdad, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír.
Un par de asistentes se detuvieron a comentar sobre los colores y las texturas. Sus palabras pulsaban con curiosidad genuina, y Luis pudo ver que su obra había comenzado a cumplir su propósito. Sin embargo, cuando una crítica local se acercó, su mirada era analítica y casi juez. Esto resulta un poco confuso, declaró, fríamente. No sé si es una inspiración o una crisis. Las palabras cortaron como un golpe, y Luis sintió que la presión inundaba su pecho de nuevo. ¿Podía aquella crítica ensombrecer su viaje? Era la vulnerabilidad un error, pero en lugar de hundirse en la duda, un nuevo impulso se formó en su interior. Se enfrentó a la crítica, no con defensa, sino con una apertura a la conversación. Tal vez lo confuso es parte de mi experiencia, respondió, sintiendo que cada palabra contenía el peso de su crecimiento. Esta es la crónica de mis miedos, pero también de mis esperanzas. La interacción se convirtió en un diálogo real, y la crítica comenzaba a entender, aunque ajustando sus palabras. Luis la vio alejarse con una expresión pensativa, y en esa mirada, se dio cuenta de algo importante. No podía controlar las percepciones de los demás, pero sí lo que podía ofrecer de sí mismo. Había aprendido que su viaje no era solo suyo, era un camino que otros podían recorrer junto a él. Ese día Luis no solo había expuesto su obra, sino que también había permitido que su historia empezara a resonar. Mientras se adentraba en esa nueva narrativa, una idea emergió en su mente. Si su arte había comenzado a conectar incluso con el desafío, ¿qué pasaría si ahora exploraba nuevas técnicas de expresión? Las posibilidades parecían infinitas y aterradoras al mismo tiempo. Con el rostro iluminado por una nueva determinación, se preguntó, ¿cuáles serían los próximos pasos en este viaje no solo de interpretación artística, sino de autodescubrimiento? ¿Había algo más que podría ofrecer al mundo, algo que aún no había considerado? Las preguntas llenaban su mente con emoción y ansiedad, y la respuesta parecía estar al acecho, a punto de ser revelada. Luis se levantó al día siguiente con una sensación renovada en su interior. Algo había cambiado tras la exposición. El eco de las conversaciones seguía presente, resonando en su mente como una melodía familiar y reconfortante. Se dio cuenta de que había abierto una puerta, y más allá de ella, un mundo de posibilidades lo esperaba. La vulnerabilidad que había mostrado había forjado conexiones genuinas, y eso le daba un nuevo propósito. Mientras se preparaba para su jornada creativa, sus pensamientos se centraron en la evolución que anhelaba en su arte. Un proyecto específico empezó a florecer en su mente, un retrato abstracto de sus luchas internas, una pieza que representara no solo los miedos que había enfrentado, sino también las esperanzas que lo guiaban. No solo usaría colores y formas, incluiría elementos que simbolizaran su viaje, como hilos o texturas que sus manos pudieran tocar. Esta obra no sería solo visual. Luis quería que cada espectador sintiera la historia detrás de ella. Durante los días siguientes, se sumergió en el proceso creativo, dedicando horas a experimentar con diferentes materiales y técnicas. Pintaba con fervor, incorporando cada emoción, cada experiencia en la tela. Sin embargo, con cada pincelada también luchaba contra la inseguridad. En ocasiones, se encontraba cuestionando su técnica, sintiendo que podría estar fallando, que lo que estaba creando no estaba a la altura de sus aspiraciones. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda. Se acordó de un taller de arte contemporáneo donde había escuchado que un maestro local ofrecía asesoramiento. Aquel era un paso arriesgado, pero entendía que abrirse a la crítica constructiva podría ser beneficioso. Sería un acto de valentía. Luis envió un mensaje para preguntar sobre el taller y, tras recibir una respuesta entusiasta, programó una cita. El día del encuentro, Luis llegó con un maletín cargado de sus obras recientes, cada una mezcla de sus temores y sus aspiraciones. Al entrar al estudio, un espacio iluminado y vibrante, se sintió momentáneamente abrumado. A su alrededor, la energía creativa de otros artistas lo estimuló, pero también confrontó sus inseguridades. ¿Sería suficiente su preparación? Estaría a la altura de lo que esperaba el maestro. Sin embargo, cuando comenzó a mostrar su trabajo, una extraña confianza fue surgiendo. El maestro examinó cada pieza, y cuando llegó el momento de la crítica, Luis se detuvo a escuchar con atención. No eran palabras desalentadoras. En lugar de eso, recibió comentarios sobre la belleza en su vulnerabilidad y el potencial descrito en su lenguaje visual. Se abrió un canal de comunicación sincera. El maestro lo alentó a explorar más allá de sus límites y a encontrar nuevas formas de expresión personal. Luis se fue de aquel taller sintiéndose liviano. Comprendió que su mayor desafío no era la crítica en sí, sino más bien su reacción a ella. Había dado un paso crucial hacia una nueva fase de su desarrollo personal y profesional.
Ahora era consciente de que el arte no era solo su refugio, era también su plataforma para expandir su conciencia y su conexión con el mundo. Al llegar a casa, sintió una oleada de inspiración. Decidió que no solo se enfocaría en su nueva obra, sino que también comenzaría a documentar su proceso, sus desafíos y descubrimientos en un diario. Las páginas se convertirían en su espejo, reflejando no solo su crecimiento como artista, sino como individuo. Cada entrelazado de palabras y trazos en el lienzo representaría una pieza de su mente en busca de claridad. Sin embargo, lo que Luis no esperaba era el llamado de un antiguo mentor. La voz al otro lado del teléfono era firme y clara. Luis, he visto tu trabajo reciente, y creo que es hora de discutir una exposición. Esta puede ser tu próxima gran oportunidad. Mientras la emoción crecía dentro de él, también una nueva duda: ¿estaba realmente listo para dar ese paso adelante nuevamente? La pregunta quedó suspendida en el aire, junto con la sensación electrizante de que su viaje hacia el autodescubrimiento apenas había comenzado, dejándolo en un estado de incertidumbre. ¿Realmente tenía lo que se necesitaba para enfrentar el siguiente desafío? Luis se despertó con el mismo fervor del día anterior, pero ahora sentía que el desafío era aún más palpable. La idea de una exposición permanente le daba vueltas en la mente, como un eco que se volvía más fuerte. Sin embargo, la duda empezaba a apoderarse de él. ¿Enfrentaría las críticas que vendrían? ¿Estaba preparado para abrir su alma al mundo del arte? Durante la siguiente semana, se dedicó a plasmar sus emociones en el lienzo. Pero cada trazo estaba impregnado de la ansiedad por la posibilidad de no ser comprendido. Luis sabía que la vulnerabilidad era su mayor fortaleza, pero también su más profundo miedo. Decidió, entonces, que debía enfrentar esa incertidumbre como un ejercicio de autoconocimiento. Las páginas de su diario se convirtieron en un refugio seguro. Escribía sin parar, desahogando sus inquietudes y reflexionando sobre la crítica. Luis comenzó a ver un patrón en sus pensamientos, el deseo de aprobación que lo había perseguido siempre. Cada línea que redactaba sobre sus inseguridades lo llevó a cuestionar la raíz de su necesidad de ser validado por los demás. ¿Era eso lo que verdaderamente quería? A medida que avanzaba emocional y artísticamente, sus encuentros con el maestro también se profundizaban. Durante sus sesiones, sentía que el mentor no solo evaluaba su obra, sino que también le enseñaba a reconocer su valor intrínseco. El arte no se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico, le dijo un día, que resonó como un mantra en su interior. Las palabras despertaron en Luis una fuerte necesidad de explorar su verdadero yo, ir más allá de la superficie agradable. Con cada encuentro, creció su determinación de no solo ser un artista, sino un narrador de su propia existencia. Esta revelación lo empujó a profundizar en su nuevo proyecto. Experimentar con los hilos en las pinturas se volvió fundamental. Cada hilo simbolizaba un aspecto de su vida, incluso los que había mantenido ocultos. Darse permiso para explorar su dolor y sus alegrías le dio una nueva perspectiva sobre su arte. Sin embargo, en medio de esta ola de descubrimiento personal, la llamada de su mentor acerca de la exposición le hizo temblar. ¿Estaba listo para presentar no solo su obra, sino también a sí mismo? En sus momentos de duda, Luis se enfrentaba a una batalla interna. Por mucho que había crecido, el miedo a la crítica y al rechazo acechaba como una sombra constante. Decidió que no podría permitir que esos pensamientos lo dominaran. Buscó formas de comprobar su valentía. Creó un calendario de plazos y objetivos, anotando las fechas límite para su obra y la preparación para la exhibición. Cada día se convertía en un paso hacia una nueva forma de autorregulación y fuerza personal. Sin embargo, las noches, solitarias y llenas de preguntas, lo hacían tambalear. Finalmente, llegó el momento. Alistó cada pieza, cada hilo. En el fondo de su mente, una sensación de triunfo comenzaba a surgir, pero también un profundo sentimiento de vulnerabilidad. Con su obra culminada, se dio cuenta de que tal vez el verdadero acto de valor era mostrar su historia, y con ella, todas sus partes quebradas. Esa noche, mientras observaba su obra por última vez antes de la exposición, un pensamiento intruso le recorrió la mente. ¿Y si no es suficiente? Entonces, hubo un golpe en la puerta, interrumpiendo su reflexión. Con un hilo de ansiedad en el pecho, abrió la puerta, solo para encontrar a su antiguo mentor. Estaba allí para hablar sobre algo que cambiaría todo lo que había preparado. Luis sintió que el aire se volvía espeso y su corazón latía más rápido. ¿Qué le esperaba tras esa conversación? ¿Era un futuro brillante o la mera caída en la oscuridad? La expectativa lo envolvía mientras, al mismo tiempo,
Se preparaba para adentrarse en una nueva fase de su viaje en el arte y en su vida. Louis respiró hondo, intentando calmar la tormenta en su corazón al ver la figura familiar de su mentor frente a él. Con un gesto de invitación, le ofreció paso al interior, sintiendo como la tensión en el aire crecía. Cada instante parecía amplificarse, dejando un eco de incertidumbre resonando en su mente. El maestro, con su semblante sereno, comenzó a hablar sobre la exposición. He venido a hablarte sobre algo importante, dijo, sus ojos penetrantes fijos en los de Luis. Tu obra, Luis, no solo es un reflejo de ti mismo, es un mensaje que puede impactar a aquellos que lo vean. Pero hay algo que debes considerar, estás listo para compartir no solo tu arte, sino también tu verdad. Luis sintió como sus neuronas chisporroteaban en respuesta a la pregunta. Había estado inmerso en la creación, pero no había evaluado del todo las implicaciones de abrir su vida al mundo. A medida que el mentor hablaba, la idea de autenticidad tomó forma y, con ella, los temores que lo habían acompañado. ¿Qué pasaría si no entiendo la reacción de la gente? ¿Qué sucede con mis inseguridades?, cuestionó, sus pensamientos girando en torno a las opiniones ajenas. Su mentor, interpretando el caos emocional que Luis sentía, se inclinó hacia él y dijo, la autenticidad tiene un precio, y ese precio es el miedo. El miedo a ser juzgado es natural, pero recuerda que cada persona que se detenga a observar tu obra también tiene sus propias batallas. Las palabras resonaron en Luis y, por primera vez, sintió que el miedo podía ser su aliado, un impulso en lugar de un freno. La conversación avanzó, y su mentor le propuso un desafío que resonaría con su búsqueda interna. Te invito a que compartas tus pensamientos y sentimientos en un formato que complemente tu arte. Un pequeño texto que acompañe a cada obra. Que la gente no solo vea, sino que también sienta. La idea de articular lo inefable lo hacía tambalear. Había desarrollado su arte para hablar en imágenes, pero ahora se le pedía que usara palabras. La ambigüedad de la narrativa artística se convertiría en un hilo narrativo personal. A medida que el maestro hablaba, Luis iba trazando en su mente los posibles relatos que sus obras podían contar. La posibilidad de hacer de su experiencia algo tangible y accesible lo inspiró. Entonces, una chispa interna se encendió, su determinación afloró con fuerza renovada. Decidió que no podía dejar que la duda lo frenara. La noche avanzó, y la conversación se tornó más profunda, discutiendo sobre la percepción y la responsabilidad que conllevaba el arte. Luis comprendió que al expresar sus verdades podría también permitir que otros se vieran reflejados. La cuestión de la validación comenzaba a transformarse en una certeza. Su camino no buscaba la aprobación externa, sino la conexión humana. Al final de la velada, con su mentor despidiéndose, Luis experimentó un torrente de decisiones en su mente. La combinación de texto y arte empezaba a tomar forma. En ese instante resolvió que las palabras que acompañarían a sus obras serían tanto vulnerables como reveladores. Pero el desafío pendiente giraba en torno a vulnerarse más de lo que había imaginado. Antes de cerrar la puerta, el mentor se giró y añadió, recuerda, Luis, el arte impulsa al cambio, pero tú decides hacia dónde. Estás a un paso de desatar lo que llevas dentro, pero debes ser valiente. Sentándose al borde de su cama, Luis reflexionó sobre las palabras de su maestro. Sabía que debía enfrentarse no solo a la crítica externa sino también a sus demonios internos. La obra se convertía ahora en un viaje hacia su propio corazón. Al estar solo, y con la mezcla de emoción y temor bullendo en su pecho, tomó un cuaderno y comenzó a trazar las ideas en su mente. Pero justo cuando comenzaba a encontrar su voz, un ruido le hizo mirar hacia la ventana. La brisa movió las cortinas, y una sombra se dibujó en su mente. ¿Será que su búsqueda incesante lo llevaría a descubrir no solo su arte, sino su identidad misma? ¿O acaso esta revelación abriría una puerta a un abismo más profundo que jamás había contemplado? Con esa inquietante pregunta resonando, comenzó a escribir, sintiendo que cada palabra lo acercaba a un destino que aún no comprendía del todo. El verdadero viaje hacia su autenticidad apenas comenzaba. Louis se despertó con una sensación extraña, la mezcla de emoción y ansiedad lo invadía. Era el día de su exposición, el día en que su arte finalmente se compartiría con el mundo. Había trabajado incansablemente en su obra, cada trazo, cada color, cada hilo que había utilizado para trasladar sus experiencias y emociones a la tela. Sin embargo, a medida que se preparaba, también surgía el miedo. ¿Cómo recibirían su sinceridad, su vulnerabilidad? ¿Estaría su mensaje claro para quienes lo observaran? Mientras se vestía, recordó las palabras de su mentor: el arte no se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico. Esa frase se volvía su mantra en esos momentos de incertidumbre.
Al finalizar su preparación, se miró en el espejo, y por primera vez se vio no como un gemelo ciego, sino como un artista decidido a mostrar su verdad al mundo. Llegó al cobertizo donde se realizaría la exposición, un lugar que había sido parte de su viaje desde el principio. Cada rincón le recordaba el camino que había recorrido, los temores que había enfrentado y las decisiones que había tomado. La atmósfera estaba cargada de una energía vibrante. La gente empezaba a llegar, charlando animadamente mientras exploraban las obras de sus compañeros. Luis se sentó en un rincón, observando cómo las personas interactuaban entre sí, sintiendo el pulso de la anticipación. Cuando la multitud comenzó a acercarse a sus obras, su corazón latió con fuerza. Observó las miradas de curiosidad, los gestos de apreciación, y la sensación de conexión comenzó a fluir dentro de él. La luz proyectada en su retrato reveló sus luchas, pero también sus sueños. La gente empezó a detenerse y a hablar sobre los matices, las texturas, las emociones. Luis escuchaba cada comentario y notaba cómo su miedo se transformaba en orgullo. Un grupo se acercó a él, lo saludó y comenzaron a preguntar sobre su proceso creativo. Superando su inseguridad inicial, Luis compartió su historia. Habló sobre cómo cada hilo representaba una parte de su vida, cada color, una emoción vivida. La conexión que estaba construyendo era genuina, no solo estaban interesados en el arte, sino en la persona detrás de él. Uno de ellos, un artista local, expresó: «Tu obra resuena conmigo de una manera profunda. Lo que veo aquí es un autorretrato del miedo y la esperanza. Nunca pensé que el arte pudiera tocarme así». Su voz temblaba al recibir tales comentarios, y la validación que había buscado por tanto tiempo finalmente comenzaba a materializarse. Cada conversación se sentía como una capa que se despojaba de su vulnerabilidad. Luis comenzó a darse cuenta de que el acto de compartir era en sí mismo un viaje de autoafirmación. Lo que antes le provocaba miedo se convertía en su fortaleza. La exposición avanzaba, y mientras hablaba con más y más personas, comenzó a darse cuenta de que su viaje individual no solo lo había transformado a él, sino también a otros que vivían luchas similares. Su arte no era solo una representación de su historia, sino una forma de conectar, de incluir a otros en un diálogo sincero sobre la vulnerabilidad humana. Cuando el evento llegó a su fin, Luis sintió una oleada de satisfacción. Había mostrado un pedazo de su alma, se había expuesto al juicio ajeno y, sin embargo, había encontrado aceptación. Esa noche, al volver a casa, se vio a sí mismo desde una nueva perspectiva, una persona que había conquistado la duda, que había decidido construir puentes en lugar de muros. Las palabras de su mentor resonaban en su mente: el arte impulsa al cambio, pero tú decides hacia dónde. Luis sabía que no solo había expuesto su trabajo, sino que había compartido su verdad, su crecimiento, y eso lo llenaba de un profundo sentido de logro. Ahora estaba más confiado y decidido que nunca. Con el alma ligera y el corazón pleno, se dio cuenta de que este era solo el comienzo de su viaje. Iba a seguir explorando su arte, pero aún más, a seguir explorándose a sí mismo. La voz que había encontrado en su arte era solo una de muchas, y estaba listo para escucharlas todas. Su nueva misión era clara: no solo crear, sino también inspirar, no solo compartir, sino también conectar. Luis había dado el primer paso hacia una vida llena de significado, una afirmación de que sus miedos ya no lo definirían. Junto a Daniel y Valeria, había construido un nuevo capítulo en su historia, uno donde la confianza y la expresión artística se entrelazaban en cada lienzo que eligiera pintar. Este era el triunfo de Luis Morales, un artista ciego, sí, pero con una visión más clara que nunca. Si te ha emocionado esta conclusión y estás listo para vivir más historias de superación como esta, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para que el algoritmo nos ayude a seguir creando contenido impactante. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Los verdaderos fans de historias de transformación personal saben lo importante que es apoyar este canal con esas acciones.